Muy buenas tardes, soy Enrique Pérez Carrillo, presidente de AEPAE, y estamos en el plató de UNIR para impartir una Open Class sobre 12 percepciones erróneas sobre el acoso escolar. El tema del acoso escolar es un tema que está candente, estamos a principios de curso académico y es un tema que pensamos va a generar bastante interés. Bien, vamos a empezar por la primera creencia errónea, que es quizá la más recurrente, que es que son cosas de niños y que no pasa nada. Cuando en un patio hay un grupo de niños que está jugando a dar patadas a un niño, eso no es un juego, porque se está haciendo maltrato hacia un niño de ese grupo. Cuando un grupo de niños está jugando a hacer grupos para excluir a uno del juego, eso no es algo agradable para el niño, con lo cual es otra forma de maltrato. Bien, eso en cuanto a diferenciar qué es acoso y qué no es acoso escolar. La definición de acoso escolar sería cualquier forma de maltrato verbal, que a un niño le hagan burlas, que le insulten, que le intimiden; psicológico, que a un niño no le dejen jugar, le hagan el vacío, no le inviten al cumpleaños; y el físico, que es quizá el más visible, cualquier lesión producida por un golpe, una patada, por un tirón de pelo, etcétera, etcétera. Normalmente, hasta hace unos años, se pensaba que el acoso, si no era físico, no era acoso escolar. A raíz del informe Cisneros 10, que sacó a la luz que el 10% del acoso es físico y es visible, pero hay un 90% de acoso que no es visible, que es psicológico y es tanto o más dañino que el físico. Si seguimos con la definición de qué es acoso escolar, cualquier forma de maltrato, pero debe ser reiterada en el tiempo. Y ahora entramos en un problema. Si es reiterada es que es más de una vez. Pero ¿cuántas veces? Hay estudios que dicen que son 6 meses, eso nos parece una barbaridad. Desde AEPAE, después de intervenir con más de 3.000 víctimas de acoso en los últimos 15 años, nuestra definición de reiteración es que si el maltrato sucede una vez, eso no es acoso, es una situación que es puntual. Si es 2 veces puede ser una casualidad, pero si son 3 veces ya es acoso porque empieza a ser sistemático contra un niño en concreto. Se dice también que cualquier proceso de acoso se debe dar la intencionalidad. Aquí hay que diferenciar entre dos conceptos, que sea intencional y que haya conciencia del daño. Sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que ahora en la siguiente diapositiva me voy a centrar más en qué pasa cuando se niega que el acoso escolar se haga por un niño con 6 años, con 7 u 8 años. Entonces, en definitiva, cualquier maltrato reiterado, aunque de apariencia sea un juego, si un niño o niña sufre maltrato dentro de ese juego, eso no es acoso porque ese niño está sufriendo maltrato y no está disfrutando del juego con sus compañeros. De manera que cualquier adulto que perciba esa situación debe intervenir y decir que esa no es forma de jugar porque a su compañero se le está maltratando y no está disfrutando del juego. La segunda creencia errónea, que se suele decir que, bueno, pues como el acoso siempre ha pasado, si alguien te maltrata eso te va a hacer más fuerte. O bien cuando dicen, bueno, pues que tu padre también lo pasó y con un par de golpes o tortazos se arregla, ¿no? Nos encontramos a veces con que los padres siguen 2 líneas de actitud distintas. Dice, si te acosan, tú no hagas caso, que ya eso con el tiempo pasará. O al contrario, si te acosan, tú pégale más fuerte. Estas 2 actitudes son incorrectas. La correcta sería una actitud asertiva, que no permita el acoso, pero que su intervención no se haga ni de forma agresiva ni pasiva, sino asertiva, con las herramientas necesarias para hacerlo. El segundo problema que nos encontramos es que los niños pequeños no acosan. Hay padres que nos cuentan que su hijo sufre acoso desde los 6 años, los 7 y hoy día tiene 10 años. Y en el centro escolar dicen que son muy pequeños y que no acosan, que eso no es acoso, eso son cosas de niños. Aquí vuelvo a incidir en la intencionalidad y la conciencia del daño, de manera que un niño con 5 años, con 6, 7 u 8 años, sí puede hacer acoso, aunque en principio no tenga conciencia del daño que hace a un compañero. Pero tiene la intención, porque esa intención es que él tiene un beneficio cuando acosa. Él obtiene un rédito cuando acosa. Se hace más importante en su grupo, a alguien le quita la merienda, los lápices, las chuches, y él, de forma
negativa aprende que eso a él le supone un beneficio. Mi amigo el juez de menores, don Emilio Calatayud, dice algo muy claro, que un niño pequeño da un problema pequeño, pero un niño grande lo da grande, de forma que si esperamos para sancionar o para reeducar a un niño hasta que tiene 13 años, entonces ya hemos llegado tarde y el problema va a ser mucho más grave. Voy a incidir en una de las preguntas que se han hecho por internet en una cuestión muy importante, que es ¿qué hacemos con los acosadores? Pero eso lo veremos más adelante en la ponencia. De manera que vuelvo a incidir que no existe edad para el acoso y que un niño con 5, con 6 años, con 7, sí puede acosar. Si no se frena ese proceso de maltrato, normaliza la violencia y la considera rentable. Y lo que es más importante, que ese niño cuando crezca va a repetir esa actitud de maltrato con su pareja, en su hogar o en el trabajo contra un compañero. La tercera creencia errónea es que se acosa a los niños que son raritos, a los que son muy tímidos, a los que son introvertidos. Después de intervenir, insisto, con más de 3.000 víctimas, desde APAE se puede afirmar con rotundidad que no existe un perfil concreto ni de víctima ni de acosador. Hay dos circunstancias que a un niño le ponen en el foco del grupo y es una situación difícil en la que se puede iniciar un proceso de acoso. Uno es la singularidad, cualquier circunstancia que a un niño le diferencia del resto, por cualquier motivo. Por el color de la piel, porque es muy listo, porque es menos listo, porque lleva gafas, etcétera, etcétera. Y otro es la oportunidad. Cualquier circunstancia que a un niño le ponga en el foco y se inicie un proceso de burla o de maltrato, si se normaliza ese proceso reiterado, se puede convertir en un proceso de acoso escolar. Recuerdo en un curso que impartimos a víctimas hace unos años, uno de los chicos que iba al curso era un chico que de apariencia era un líder nato, un chico alto, deportista, guapo, inteligente, amable. Sin embargo, le acosaban por algo tan nimio. Era portero en waterpolo y un día en un campeonato interclubes, en la tanda de penaltis por un campeonato local, él no paró un penalti y empezó el proceso de es que por tu culpa, es que eres muy torpe, es que eres un tal, un cual. Y eso se normalizó y comenzó un proceso de acoso por la oportunidad, un suceso que era puntual, pero que sirvió para poner en el foco a ese compañero y se empezó un proceso sistemático contra este niño. Con lo cual, vuelvo a reiterar que no existe un perfil concreto ni de víctima ni de acosador. O sea que no solamente se acosa a los niños raritos, como les dicen, o a los frikis, como dicen otros, sino cualquier niño, si se dan las circunstancias concretas, se puede iniciar un proceso de acoso escolar. La cuarta creencia errónea es que no hay que hacer caso al acoso porque se diluye en el tiempo, ¿no? En AEPAE empleamos una metáfora que es que un proceso de acoso es como una bola de nieve que va hacia abajo por la montaña. Si no la paramos, es cada vez más grande, se incrementa el daño, al final esa bola llega a aplastar a la víctima, con lo cual entendemos que no se puede eludir la responsabilidad ante cualquier caso de acoso, ante cualquier proceso de acoso. Y cuanto antes se intervenga, el daño es menor para ese niño. Esa frase de un profesor pues que no quiere implicarse, bueno, es que está siempre igual, con que te pegan, con que te insultan, tú no le hagas caso. Pero ese niño necesita ayuda, que se le escuche, que se intervenga, porque si no ese proceso de acoso va a ir a más de forma exponencial. Lo que sí es importante es a ese niño darle las herramientas para que responda a ese intento de agresión o de maltrato de una forma asertiva, ni que se calle ni que agreda, pero sí que se mantenga en su sitio, que se atreva a decir basta, que se atreva a decir no, eso no lo permito. La quinta creencia, que antes ya la he comentado por encima, es que si la agresión no es física, no es acoso. Antes estaba comentando la importancia del informe Cisneros 10 que sacó a la luz, que solamente el 10% de acoso es físico, hay un 90% como la base de un iceberg que está oculto, pero es un acoso que va gota a gota y que va minando la confianza del niño, su autoestima, y va generando un daño sumatorio hasta que llegue a un punto insoportable y genere en estrés postraumático o en ideación suicida.
Entonces es una creencia que hay que eliminar. O sea, el acoso es maltrato físico, verbal o psicológico, y no es uno más que el otro, los tres son acoso. Porque recordemos que lo que influye en el acoso son dos parámetros, la frecuencia y la intensidad. Y un tercer factor que es el propio niño. Hay niños que son más resilientes que otros y pueden soportar el maltrato más tiempo o no. Pero en cualquier caso, si no es físico, pero es verbal o es psicológico, sigue siendo acoso siempre que sea sistemático, que sea reiterado, que sea intencional. Hay un concepto que se nombra también en la definición de acoso, que haya desequilibrio de poder. Este desequilibrio hay veces que no sucede en un principio. O sea, al principio del proceso de acoso es posible que se acose a un chico con confianza, incluso más que el que acosa, que a lo mejor es un chico con poca autoestima y lo hace porque necesita ese reconocimiento. Pero un proceso de acoso escolar tiene dos vías, una la del acosador y otra es la de la víctima, de manera que la víctima va perdiendo su autoestima de forma paulatina y el que acosa se va empoderando, de forma que ese equilibrio que igual sí estaba al principio, ese proceso es cada vez, es un proceso en el que se amplía esa diferencia de poder entre la víctima y entre el acosador. La sexta creencia errónea sobre el acoso escolar es la que antes decía en la reiteración, ¿no? Dice que si no pasa muchas veces, no es acoso. Y ahora entramos en dos problemas fundamentales. El primero es el de cuántas veces. Ya antes dije que desde AEPAE se considera, para delimitarlo de alguna forma, que si son 3 veces ya es acoso. Entendemos que 3 veces no es casual y empieza a ser sistemático contra un niño. Claro, eso no quiere decir que no se intervenga hasta la tercera vez, se interviene desde la primera, pero para considerar que eso es acoso, consideramos que para que sea reiterado se debe repetir en el tiempo. No 6 meses, como dice algún experto académico, que eso es una barbaridad, porque hay niños que a los 6 meses, si sufren acoso con frecuencia y con intensidad, puede que ya sufran un daño muy importante, incluso ideación suicida. Así que cuidado con lo que decimos cuando de forma académica intentamos generar una teoría teórica, valga la redundancia, pero realmente no estamos tratando con niños que son víctimas de acoso y eso nos puede llevar a confusión. La séptima creencia errónea es que el acoso escolar ha existido siempre, cierto, pero hay un problema en los últimos 20 años. El primero, que se banaliza la violencia. Los niños hoy día tienen acceso a Internet, a videojuegos en los que se premia la violencia, de forma que la banalizan. Y segundo, se ha perdido el respeto hacia el profesor y hacia los padres. De manera que hay niños que acosan, y os cuento una frase en un curso que impartimos de reeducación a los acosadores, una frase que al equipo docente nos dejó de piedra. A un chico con 12 años le decimos, ¿por qué acosas a un compañero? Y dice, lo hago porque puedo. Así de claro, porque puedo hacerlo, pero puede porque nadie le ha puesto freno desde los 6 años, ni los 7, ni los 8, ni los 9, y porque se sobreprotege a los niños de forma que se considera que tienen todos los derechos, pero ninguna obligación. Y eso es un gran error. Recuerdo la frase del juez de menores, un niño pequeño genera un problema pequeño, pero cuando es grande son más grandes los problemas. De forma que si algo ha pasado siempre, pero no está bien, eso no legitima que hoy siga pasando. Y más aún cuando hoy día hay estudios que destacan el gran daño que se hace hacia un niño que es víctima de acoso, incluso no en su infancia y en su adolescencia, sino en su vida como adulto. Son más propensos a sentir ansiedad, depresión y una falta de autoestima que obviamente no es ninguna ventaja en el mundo de hoy día. La octava creencia errónea es que es cuando se afirma el colegio ha hecho lo que debía, ha abierto el protocolo. No quiero que esto se entienda como una crítica directa hacia los colegios, sino más hacia los protocolos. ¿Por qué? Porque hay centros que hacen lo que pueden, hay centros que intentan tapar el acoso, hay centros que al ver que no hay herramientas, se inventan herramientas para hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que las intervenciones y los protocolos hoy día son reactivos. Es que hacemos cuando hay un fuego. Cuando hay un fuego, cojo el extintor y lo apago. Pero cuando el fuego se apaga, la casa está destruida. Y eso es hoy día lo que se está haciendo. Se interviene cuando hay un caso de acoso,
cuando se detecta un caso de acoso, no es que eso lo sufre de ayer, sino que igual lo sufre de hace 2 meses, 6 meses o incluso 3 años, con lo cual ya hemos llegado tarde y hay que intervenir rápidamente. Porque, insisto, siempre en APAE decimos, los niños son material sensible y hay que protegerlos rápidamente. Y no esperar a que se rellenen una serie de formularios a ver si es acoso, si no es acoso, un profe dice que no es acoso porque el niño es un poco chinchón o es hiperactivo, ¿vale? Pero es que el que un niño sea diferente en ningún caso justifica que se le maltrate. Un niño, él puede ser como él quiera llegar a ser, sin que nadie le prejuzgue y sin que nadie le ponga la etiqueta de raro que él legitime para que se revictimice a ese niño, que le acosan porque algo habrá hecho ese niño. Pues es que no se integra, es que es muy raro, pero él tiene derecho a ser como le dé la gana ser. Aquí nos encontramos con un tema peliagudo. Mi hijo no acosa, eso es imposible, pero si mi hijo en casa es muy bueno, si mi hijo saca buenas notas, si mi hijo nunca dice un insulto. Los padres a veces, y yo me incluyo como padre, no somos conscientes de lo que hace nuestro niño en el centro escolar. Le conocemos de una manera, pero en el centro igual actúa de otra. De manera que nos encontramos con un grave problema, que cuando a un padre le dicen que su hijo es el acosador, generalmente no lo reconoce. Si es víctima, sí, porque obviamente si ve que su hijo sufre, el padre hace todo lo posible para que se le ayude. Pero cuando es acosador, en 8 de cada 10 casos, el padre se pone de parte del niño, sobreprotege a ese niño, le justifica, y eso al niño le hace un flaco favor. Le está convirtiendo de una forma, a lo mejor sin intención, en un futuro acosador, porque está viendo que hasta su padre le apoya cuando maltrata a un compañero y consigue un beneficio. Nos encontramos aquí con un tercer problema, incluso cuando el centro escolar hace lo que debe hacer, intenta sancionar e intenta educar a ese niño de una forma positiva y el padre no lo permite. Dice, oiga, es que yo pago mis impuestos, yo no quiero que a mi hijo se le castigue para ordenar los libros en el aula, yo no quiero que a mi hijo se le castigue para que limpie el aula. Y ahí nos encontramos con el problema de qué hacemos con los acosadores. En AEPA entendemos que son también víctimas, pero que tienen, cuando hacen maltrato, tienen que entender 2 cosas, que son responsables de lo que han hecho y que eso tiene una responsabilidad hacia ese niño. Desde AEPAE se proponen 2 intervenciones paralelas. Una sanción que no sea punitiva, sino educativa. O sea, al niño que es molesto, que está todo el día acosando, se le expulsa a su casa. Eso es un error. En 8 de cada 10 casos, en las intervenciones de AEPAE, que han sido más de 100 veces en centros escolares, ese niño vuelve al centro incluso empoderado. Y dice, y ahora, al chivato que ha dicho que el acoso le voy a machacar en el patio. Y he estado en casa, sin madrugar, con mi PlayStation, jugando en casa. Y eso no funciona en 8 de cada 10 casos. Lo que funciona es una sanción que le cueste un esfuerzo a ese niño, que lo haga en su entorno habitual, que es el centro escolar. Y una sanción, obviamente, que se adapte a la edad del niño, así es o no reincidente, y a lo que ha hecho ese niño en el aula, o en el patio, o en la ruta de autobús, o en la cocina. Por poner un ejemplo, si un niño con 6 años está continuamente maltratando a otro y sin tener conciencia del daño, pero lo está haciendo, se le puede hacer una sanción muy leve, muy suave, pero que entienda que hay un perjuicio y no un beneficio al maltratar a un compañero. Por ejemplo, que a la hora del recreo sea el último que salga del aula y que algo tan sencillo y nimio como limpiar la pizarra con el borrador ya es suficiente durante 1 semana o 2 semanas. Y el niño entiende que eso que ha hecho tiene unas consecuencias y todo se intenta hacer en positivo, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sí es una sanción que educa, aparte de luego la intervención que se haga en el aula, obviamente, para que ese niño entienda conceptos como empatía, como asertividad y que aprenda a cómo resolver un conflicto de una forma no agresiva, sino asertiva. Pero es complementario, una que se le reeduque, que se le ayude, y otra que se le sancione para que vea que hay consecuencias negativas y no positivas, que es lo que está ocurriendo hoy en el día a día. La siguiente creencia es ¿cómo no me he dado cuenta de que mi hijo sufre acoso escolar? Yo haría una pregunta a los padres. ¿Conocéis a vuestros hijos? ¿Le dedicáis el tiempo necesario para que os puedan contar en confianza cómo le ha ido el día de colegio? ¿Estáis atentos a señales de alerta
como la más importante, que notéis que vuestro hijo, su comportamiento habitual ha cambiado, que tiene miedo a ir al centro escolar cuando antes no lo tenía, que continuamente pierde su material escolar, sus lápices, su ropa, que llega a casa algún día con alguna señal física, un arañazo, un pellizco, una patada, que en casa no descansa bien, que no duerme, tiene insomnio, que se despierta por la noche con pesadillas y que empieza a somatizar lo que le ocurre con dolores de tripa, de cabeza, incluso anticipatorios el domingo por la noche, cuando después de 2 días que ha estado relajado en su entorno seguro, sabe que va a ir al colegio el día siguiente y somatiza esa ansiedad y le duele la tripa, le duele la cabeza. Y ya cuando llegamos a otros grados ya que son más crónicos, el estrés postraumático y la ideación suicida, que serían los 2 grados, digamos, que ya el daño a ese niño es más importante. La siguiente creencia: no hay nada que hacer, los niños no tienen responsabilidad penal. Eso es una realidad, hasta los 14 años no la tienen, pero ahí nos encontramos con un problema legal, y de ahí la importancia de que se sancione a ese niño y se le reeduque, porque por desgracia en 8 de cada 10 casos el acosador se va de rositas. Y vuelvo a decir que el acosador es también una víctima muchas veces, necesita que se le ayude, que se le apoye, que se le reeduque, pero alguna sanción debe tener ese niño, porque si no lo va a seguir haciendo por aprendizaje negativo. Él encuentra que si lo hago es para mí una ventaja, no una desventaja. De manera que esa responsabilidad penal, de alguna forma, habría que articularla para que se dé más autonomía al centro escolar y que no sea imprescindible el permiso del padre para que a un niño se le sancione. Obviamente, cuando después del proceso de investigación se ha confirmado que ese niño realmente maltrata a un niño o a otros niños, obviamente. Pero cuando es así, cuando las pruebas documentales, cuando las entrevistas con los compañeros de forma confidencial en el aula, que se puede pasar incluso un sociograma para confirmar ciertas relaciones en el aula, de exclusión, etc. Y obviamente incluso el propio orientador del centro tiene capacidad, o se le presupone la capacidad, para una prueba más intensa, o sea, una prueba diagnóstica más completa, como un test de incidencia, como una prueba pericial, incluso el test AV, que es un test que se emplea para hacer un peritaje a la hora de un juicio, o un test más sencillo como el que usamos en AEPAE, que es el test TEBAE, que es un test más sencillo, más rápido, más operativo, y que mide realmente la incidencia del acoso. Mide la frecuencia, mide la intensidad y mide el daño. O sea que sí hay herramientas, pero a veces por dejadez, porque cuando hablamos de acoso es un tema delicado, es un tema tabú, a ver si levantamos la alfombra y hay cosas que yo quería que no saliesen, a ver si se va a perjudicar el prestigio del centro o de un profesor. Pero olvidamos que lo importante son los niños, no es ni el centro escolar, ni el inspector de educación, que a menudo tampoco hace lo que debe, y no me muerdo la lengua, porque después de intervenir en múltiples casos de acoso grave y de encontrarnos con que el inspector no hace lo que debe, no se pone al teléfono y al final la madre del niño, su única opción es el cambio de centro, y eso lo digo muy alto y muy claro, que las cosas no funcionan y se ponen parches. De forma que vuelvo a insistir que el niño que acosa tiene una responsabilidad y tiene que entender que hay unas consecuencias. Y si la legalidad, hasta que cumple los 14 años, no da la herramienta, pues habrá que hacer alguna herramienta para que no pase, pues como cuando entro en la sala invitado por el juez de menores, me permite entrar en la sala para que tenga una visión desde AEPAE de qué ocurre con esos niños que se les ha permitido todo, y que a los 14 años a su madre le hacen levantarse de la cama a las 4 de la mañana para que le haga la cena, o le dicen que le ponga en el móvil otros 20 euros con datos, y que si no le parte la cara. Pues claro, ahí hemos llegado porque no se han puesto medidas desde primaria, desde los 6 años. Al permitir que ese niño lo haga, bueno, es un niño, vamos a esperar un poco, ya cambiará. Bueno, pero sí, si no es tan importante, pero si no es tan malo, no es cuestión de ser bueno o malo, es una cuestión de educar a ese niño. Y la última creencia, el cambio de colegio es la mejor
es la mejor opción. Y a los acosadores hay que expulsarlos. Antes lo he dicho, la sanción punitiva no es la solución, es un parche que a veces genera más problemas. Incluso nos encontramos con un fenómeno que es lamentable, que el propio niño provoca el acoso porque prefiere estar en casa antes que en el colegio. Y se está incentivando que eso ocurra. Si ese niño, cuando acosa, ve que hay una consecuencia, ya otra vez se pensará hacerlo. Y además servirá de ejemplo al grupo de observadores activos, que son su grupito de amigos que le incitan, que le apoyan, que le animan, a que eso no se consiente. Es que si acosas o si yo intervengo en el acoso, a lo mejor me hace levantarme a las 7 para estar en el centro a las 8 y estar en guardería para cambiar pañales. Pues a lo mejor eso no es agradable. Pero ese niño tiene que entender que eso no se permite y que hay consecuencias para no llegar a los casos de los juicios a los menores, que realmente si uno entra en cualquier padre que sobreproteja a su hijo, yo le diría que entre en un juicio a un chico con 15 años y que vea realmente lo que ocurre cuando no ponemos remedio al principio. De las 50 preguntas que nos han pedido contestar desde el foro, he hecho una selección de 10. No sé si hay alguna pregunta ahora, digamos, ahora en este momento. Voy a empezar con estas 10 preguntas que creo que son las más genéricas y quizá las que pueden generar más claridad en los problemas. La primera nos preguntan, dice, ¿cuál es el principal problema del acoso escolar en España? Pues el principal es que no existe un plan de prevención. Lo que hay son protocolos de actuación cuando la casa se ha quemado, cuando el niño ya se intenta suicidar, cuando hay un estrés postraumático, cuando el niño está machacado por los compañeros. Desde AEPAE estamos intentando, contra viento y marea, que se aplique nuestro Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que el pasado año lo hemos ya implementado en 32 colegios. Y se ha reducido la incidencia en víctimas de acoso en un 50%. Eso no es una opinión, es una medición en la preintervención y en la posintervención. Seguiremos luchando contra viento y marea para que se pueda aplicar un plan de prevención que sea eficiente, que sea operativo y que sea medible. La segunda pregunta dice, ¿se podría decir que muchos de los acosadores viven una situación de disfuncionalidad en casa y acosar a terceros más frágiles puede ser una vía de escape o de protección inconsciente? Por supuesto. Vuelvo a incidir que a menudo el acosador es una víctima o está reproduciendo lo que ve en su propia casa, de que la violencia es rentable, de que se maltrata el padre a la madre o al contrario, o el hermano mayor hacia él, etcétera, y ve que él normaliza como algo que se puede legitimar, porque eso pasa en casa, pues también lo aplico yo en el colegio. O incluso chicos que tienen poca confianza y acosan para, de alguna forma, compensar esa falta de autoestima y empoderarse. Sí pasa. No pasa siempre, pero pasa a veces. La tercera pregunta, ¿qué resultados está teniendo la tutoría entre iguales en relación con el acoso escolar? Pues bien, es una herramienta que funciona bien, pero en AEPAE pensamos que no es suficiente. Cuando se hace una tutoría entre iguales se está trabajando mucho con los observadores o con los mediadores. Es una herramienta fantástica, pero no estamos trabajando ni con las víctimas, ni con los acosadores, ni estamos midiendo la incidencia del acoso. Es una buena herramienta, pero en AEPAE pensamos que no es suficiente. La cuarta pregunta, si en el aula de clase tenemos un niño tímido que es poco comunicativo, ¿cómo podemos identificar que está padeciendo acoso escolar? Pues es algo obvio, dando una formación a los profesores de manera que puedan detectar que hay señales de alerta que puedan hacer ver a ese profesor o a ese tutor que a ese niño le pasa algo. De ahí la importancia de dar formación a las familias, a los profesores y a los propios niños de una forma global, porque si no, alguna pata del banco no funciona y al final la mesa se nos cae al suelo. La pregunta número 5 dice, siempre se acostumbra brindar apoyo a las víctimas. ¿Cómo tratar a un victimario desde el aula en el ámbito punitivo, pedagógico, psicológico y social? Antes lo he dicho. Los acosadores a menudo son víctimas y necesitan ayuda, pero esa ayuda
vuelvo a insistir, tiene que ir por dos vías paralelas. Una, la reeducación, y otra, la sanción educativa, para que no perciba que eso para él es una ventaja y deje de hacer maltrato porque ve que hay consecuencias, y obviamente a él no le interesan las consecuencias, pero sí las ventajas. Escuché una ponencia una vez muy interesante que decía: el problema del acoso se arregla a trabajar con los acosadores. Porque si un acosador es el que acosa a una víctima o dos o tres, si no hay acosador no hay víctima. Claro, eso es algo obvio. Pero ¿qué hacemos con esa víctima que ya tiene daño? Habrá que trabajar con el acosador, con la víctima, con los observadores también, con los profesores y con los padres. Y de esa forma la intervención va a ser mucho más eficiente. La pregunta siguiente nos comenta: ¿cuáles pueden ser algunas señales de alerta para identificar que un niño está teniendo acoso escolar? Antes las he dicho de una forma gradual. La más importante es un cambio en el comportamiento habitual de un niño. Si un niño antes era muy alegre y de pronto es muy triste, es muy huraño, no habla, se mete en su cuarto, ha perdido la chispa y la alegría, pues obviamente pasa algo con ese niño. Y de ahí pues toda la cascada que antes he comentado, desde, digamos, lo menos evidente a lo más grave, que ya sería cuando se cronifica y se normaliza esa situación de maltrato y ya entramos en estrés postraumático y en la ideación suicida, que sería pues lo más grave. ¿Sería posible implantar en España el método Kiva finlandés? Aquí sí tengo que ser contundente con ello. Finlandia no es España, para lo bueno y para lo malo. El acoso que se produce en España no se asemeja tanto al que se produce en el norte de Europa como al que se produce más en los países latinos o en los de Hispanoamérica. Es una cosa más contundente. El plan Kiva es un plan bien armado y está muy centrado en los observadores, pero vuelvo a insistir, no es suficiente. Hay que trabajar con los observadores, que es fundamental, porque son los que se posicionan o de parte de la víctima o de parte del acosador. Y si rompemos ese círculo pernicioso del observador que legitima al que acosa, obviamente ese acosador, al ver que nadie le respalda, al final dejará de hacerlo. Pero eso tiene que ir complementado con la intervención hacia las víctimas y hacia los observadores, por supuesto, como en este caso, y hacia los acosadores, y dar una formación complementaria a los padres y al personal del centro, tanto docente como no docente. Con lo cual, el plan Kiva es un buen plan, no hay duda, pero no es necesario hacer un copia y pega de un plan de fuera para intentar que se adapte a España. Desde AEPAE decimos algo muy claro: la experiencia de AEPAE de hace 15 años nos ha exigido por necesidad ser eficientes y ser operativos, por necesidad, porque nos hemos chocado contra barreras académicas, barreras legales, barreras de un director que no colabora, y eso nos ha exigido encontrar la manera de ser eficientes. Y eso lo hemos hecho en España, aquí, con nuestros niños, con nuestros colegios y con nuestros padres. El octavo dice, cree que el aprendizaje de un arte marcial es positivo para la autoestima de la persona. La semilla de AEPAE, o sea, nuestro inicio como asociación, estuvo centrado en impartir cursos hacia las víctimas, porque entendíamos que era lo más urgente. Un niño que ya tiene daño, hay que intervenir rápidamente con ese niño para que no vaya más el daño, para que recupere su confianza, su autoestima. Y empezamos a trabajar con una metodología, un curso de habilidades asertivas con 3 áreas transversales: la psicoasertividad, que la imparte un psicólogo; el teatro corporal, que lo imparte un pedagogo en teatro; y la autodefensa, que le imparte un experto en autoprotección. En su momento, os hablo ya de hace 12-13 años, surgieron bastantes críticas hacia personas que no entendían ni sabían qué hacíamos en los cursos, y de una forma ortodoxa: enseñáis a los niños a pegarse, enseñáis karate. No. Si uno conoce cuál es el proceso de maltrato hacia un niño, el proceso es sumatorio, va de algo más leve a algo más grave. Y la última barrera del acoso es la física. Yo cuando a un compañero le insulto, le intimido, le amenazo, el siguiente paso es: entro en su espacio personal, le toco, le agarro, le empujo, le muerdo, le quito la merienda. Nos encontramos con niños que son superdotados, a los que acosan,
tienen una capacidad verbal superior a cualquier niño y no la aplican. No lo aplican por miedo físico. Es que si la aplico me zurran. ¿Qué hago? Me hago el tonto, me doy la vuelta y me marcho. Al tratar con esa cantidad de víctimas que ya hemos hecho, encontramos que era imprescindible hablar del círculo de confianza. Que entendemos que el ser asertivo no es solamente lo verbal, sino es una actitud general. De la importancia de la psicoasertividad es entender los conceptos de forma teórica, cómo hacer una defensa verbal, cómo usar el lenguaje de una forma asertiva, pero eso tiene que ir en acompañamiento con la actitud corporal. Si yo a un niño le digo no me molestes, no es igual que digo no me molestes. La actitud da peso, da confianza a ese mensaje. Y a esa actitud corporal, visual, verbal, a la defensa verbal, a cómo un niño es capaz de responder a una burla o a un insulto sin ser agresivo, pero tampoco sin ser pasivo, y lo que llamamos el espacio personal, de forma que no es casual que la mascota de AEPAE no sea ni un tigre, que con su fiereza intimida, ni un conejo blanco que se esconde en la madriguera cuando alguien la amenaza. Es un erizo, porque es pacífico, está en su espacio, en su territorio, pero si alguien le intenta morder o maltratar, no lo permite y saca los pinchos y protege su espacio personal. Esa es la explicación de por qué enseñamos a los niños que son víctimas de acoso no a ser agresivos ni a pegar a nadie, pero sí a que entiendan, a que tienen el derecho a decir basta, a decir no me toques, a decir no entres en mi espacio, y a que entiendan que no tienen, sino que deben ser asertivos, porque eso les va a servir para toda la vida, no para niños, sino incluso cuando ellos lleguen a ser adultos. De manera que las artes marciales no son la solución, no, pero son una herramienta que si se utiliza de la forma adecuada, a un niño le da una seguridad física, que no es suficiente, por supuesto, pero que sí es necesaria. La siguiente pregunta nos comenta: ¿el acoso escolar puede darse en los menores como conducta aprendida de los mayores? Por supuesto, y esto lo digo y es una crítica hacia los padres, y insisto que soy padre y seguramente también me habré equivocado muchas veces. A veces cuando impartimos un curso hacia las víctimas y a la salida del curso el padre se aproxima al equipo docente y habla con nosotros, hay veces que yo con mis compañeros atendemos a ese padre, a esa madre, y cuando se marcha, obviamente, con un respeto absoluto, pues comentamos en los tres, ya sabemos por qué este niño es víctima. Porque al ver al padre que tiene una actitud autoritaria, que no deja al chico respirar, que le está continuamente diciendo que lo hace mal, pues obviamente ese niño tiene su autoestima por los suelos y es un niño con menos capacidad para resolver conflictos que otro niño, porque el propio padre con su actitud no le ha permitido que ese niño crezca. Entonces, o al contrario, cuando vemos a un padre que se aproxima y nos habla con una actitud absolutamente pasiva, y un niño aprende en casa lo que ve en su padre, en su madre, en su hermano, y a veces eso lo reproduce en el aula. Entonces, en AEPAE decimos que obviamente AEPAE no puede entrar en el hogar de nadie, cada cual en su hogar hace lo que cree conveniente, pero sí es importante que los padres, a veces más importante de lo que decimos es lo que hacemos, y eso en el niño genera una repetición de esa actitud luego en su entorno más cercano. Y la última pregunta dice: ¿por qué un estudiante que es víctima de acoso escolar se cambia de colegio y sigue siendo víctima de acoso? Pues es algo tan sencillo como si a un niño le acosan, el niño pierde su autoestima, su confianza y lo somatiza. Hay un libro fantástico que recomiendo a los profesores y a los terapeutas que dice El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro que habla sobre el trauma en las personas, en los niños, en los adultos, y cómo el cuerpo, la actitud de una persona, desde fuera se percibe perfectamente que hay un daño y que ese cuerpo lo muestra al exterior. Cuando un niño es víctima de acoso y entra en un curso de acoso y entra por la puerta, os puedo decir que se percibe ya que es víctima, porque su actitud es cuerpo hacia adelante, mira hacia el suelo. Cuando habla no te mantiene la mirada. Si habla lo hace en un tono, no modula, muy suave.
Cuando te aproximas a su espacio se paraliza, o sea, no hace nada, no dice, oye, no estás tan cerca que eso me molesta, porque ha normalizado que eso ocurra y el cambio de centro, si tiene la suerte de que va a un centro maravilloso, que en el patio se vigila, que se hace en el centro una buena prevención, perfecto, pero como haya en el centro un niño que es, digamos, que le gusta chinchar a otros y un día le ve su actitud que es más pasiva, él percibe que a lo mejor puede ir hacia él para maltratarle, y lo hace una vez, y dos y tres. Y de hecho hay chicos que vienen al curso de víctimas y nos cuenta el padre que ha estado ya en 3 centros escolares y le pasa de nuevo. Digo, es que claro, a ese niño tienes que darle confianza, darle autoestima, darle herramientas para empoderarle, y cuando vaya a otro centro, que vaya él con confianza, porque si no, como tenga la mala suerte de que en su propia clase tenga un chico que es acosador y que no se le ha puesto freno, obviamente se va a dar cuenta de que puede molestarle porque la propia actitud de ese niño le dice que tiene ese niño poca confianza, poca autoestima. Bien, como he terminado las preguntas que había seleccionado, no sé si hay alguna pregunta que hayan hecho ahora en estos momentos. A ver, podemos ver. Sí, hay una pregunta interesante. Dice, ¿hay programas de prevención del acoso escolar para niños discapacitados? Los protocolos que hay son los que hay. No especifican si un niño, en fin, tiene capacidades diversas, ¿no? que es ahora como se dice. Pero sí es cierto que cualquier discapacidad de un niño es más singular que otros y le pone más en el foco que a otros niños, con lo cual es más propenso a que se le pueda acosar. Eso es algo obvio. Esa discapacidad al niño le hace más singular y bueno, pues es más propenso a ello. Si estamos hablando de integración, a ese niño hay que tratarle igual que al resto, que no se sienta más que nadie y menos que nadie, sino darle herramientas, seguridad, confianza y ayudarle cuando alguien le maltrate. Hay ni más ni menos. No sé si alguna pregunta así que pueda ir viendo de algo que no se haya hablado. Estamos ya casi finalizando con la ponencia. Veo que hay personas que nos contactan desde Colombia, desde Hispanoamérica. Sí, hay una pregunta interesante. Dice, ¿cómo se trata el acoso escolar si es fuera de la escuela? Aquí tenemos otro punto que es muy delicado. Cuando un centro escolar no asume su responsabilidad de ir vigilando, o sea, de ser responsable de la seguridad de esos niños cuando están dentro del centro, y dice, es que eso ha ocurrido fuera del centro, en un parque a 1 kilómetro del centro, y el centro de eso no es responsable. Sí es cierto que si ocurre fuera, el centro no es responsable. Pero si ese acoso se produce por compañeros de su colegio, sigue siendo acoso escolar. De ese maltrato, el centro es cierto que no es responsable, pero sigue siendo acoso. Es de igual forma que el ciberacoso se produce por medio de redes sociales. Y es ciberacoso también. Entonces, esa idea de no, si no pasa dentro del centro no es acoso. Es acoso. Lo único es que el centro ahí no tiene esa responsabilidad de la guardia y custodia de los niños. Pero sigue siendo acoso porque son sus compañeros a los que mañana les va a ver de nuevo en el patio. Y si es reiterado el maltrato, sí es acoso escolar. Sí, hay una pregunta que es interesante y que a veces se nos plantea. Dice, has explicado que la sanción podría ser limpiar la pizarra, por ejemplo, pero no debería tener más relación con lo que ha hecho. Por supuesto. El propio centro escolar es el que tiene más conocimiento sobre cada aula y cada niño. Lo de limpiar la pizarra es un ejemplo sencillamente, pero hay otros muchos, como que ese niño se le den herramientas incluso para ser mediador, ¿vale? Pero sobre todo entendemos que las consecuencias son importantes. O sea, el que no vea que hay una ventaja cuando hace eso, sino una consecuencia, es la única manera de
de que el niño aprenda que el maltrato a un compañero no es bueno para él. O sea, no le supone un rédito ni un beneficio, sino algo negativo. Pero obviamente esa sanción se puede modular, pues de acuerdo a la edad del niño, a sus circunstancias, etcétera, etcétera. Pues hemos llegado al final de la Open Class. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, cualquier duda o en fin, cualquier sugerencia nos pueden encontrar en nuestra página web de AEPAE, www.aepae.es. Un saludo tanto a los que nos contactan desde España como los que nos contactan desde Hispanoamérica.